A veces en la vida, creo que a vos también te pasará, te sentirás identificado, hay cosas a las que uno puede acostumbrarse sin haberlas elegido, ¿no? A las que uno se acostumbra y nunca las eligió. Por ahí te tocó nacer en una casa que está cerca de las vías del tren y te acostumbraste al ruido del tren y ya es un ruido más, ¿no? Y simplemente no te molesta porque ya es parte del paisaje, pero eso es algo externo. Pero a veces hay cosas que no elegimos y nos acostumbramos que son un poco más profundas. Tal vez te acostumbraste a la soledad porque nunca nadie ocupó ese lugar. Pero Dios no te creó para vivir solo o sola. Te acostumbraste a la ausencia porque nadie llegó y tomó ese lugar que podía acompañarte. O tal vez te acostumbraste a defenderte porque te lastimaron, ¿viste? Y está ese tipo de persona que aunque le hacen un chiste solamente ya salta a la defensiva con todo. ¿Cuántos fueron alguna vez esa persona ahí? Te hicieron un chiste, amigo, tranquilo. Y vos saltás y rompés. ¿Por qué? Porque como te han lastimado, te acostumbraste a defenderte. O tal vez te acostumbraste a reaccionar rápido y estar siempre atento, ¿viste? Como, ¿por qué? Y porque si no estás atento se pueden aprovechar de vos. Si no estás vivo, no estás despierta, alguien va a aprovecharse, entonces te acostumbraste a vivir así. Y después de un tiempo dejamos de preguntarnos si está bien vivir así. Y empezamos a repetir las frases que tal vez menos nos gustaban de nuestros padres. Como esa frase de yo soy así. ¡Ay, qué frase horrible! Yo siempre fui así. Esta es mi forma de reaccionar. Y sin darnos cuenta hemos asumido el caos como algo normal también. Estamos acostumbrados al caos. Y el orden en nuestra vida parece solo una excepción una vez cada tanto. De hecho, el título de este mensaje es Orden. Nadie dice amén. No, claro. Orden. Te dije que nos hemos acostumbrado al caos como lo normal y el orden apenas es una excepción, porque estoy seguro que conocés, o tal vez vos sos ese tipo de persona, que cuando todo está tranquilo por un tiempo empezás a sospechar. ¿A quién más le pasa? Está todo demasiado bien, ¿no? Seguro algo va a pasar. Alguna o esta se va a mandar. Ya va a llegar una mala noticia. Y nos resulta más fácil creer que algo bueno puede destruirse de un momento a otro que confiar en que eso bueno puede permanecer. Y decimos tener fe, sí, tengo fe, pero después, en la práctica, creemos que algo bueno puede romperse de un momento a otro y nos cuesta más creer que las cosas buenas pueden permanecer. Entonces vivimos esperando el próximo problema. Si te tocó sufrir la pérdida, vivís anticipando la próxima pérdida o preparándote para el próximo desastre. Nos acostumbramos tanto al caos que cuando llega el orden no sabemos cuánto va a durar. Y yo me hacía una pregunta en estos días y es ¿por qué el ser humano está acostumbrado al caos que tanto lo lastima? ¿Por qué como seres humanos nos acostumbramos tanto al caos que nos lastima? Porque lo sufrimos y lo aprendimos. ¿Dónde lo aprendimos? Lo aprendimos en los hogares rotos por causa del orgullo y el pecado. Aprendimos el caos de los golpes, los de la vida, para decirlo de forma más poética, y los que hemos visto en escenas de violencia familiar, doméstica, verbal o hasta pública. Lo aprendimos en los colegios injustos y los círculos sociales devastadores del bullying. Caos tras caos. Lo aprendimos en la calle, ¿no?
Lugar de caos si lo hay. O en la esquina donde el caos entra en forma de químico y rompe vidas para siempre. Hemos aprendido el caos de la gente que quería enseñarnos, pero lo único que podía reflejar era un vacío enorme. Y como resultado, un desorden tremendo. Sufrimos tanto el caos que parecía haber marcado nuestro destino. Pero predicar al que tenés al lado, por favor, conmigo, y decirle parecía. Pero parecía en serio, ¿eh? Porque ¿cuántas veces hemos actuado a través de las heridas? ¿Llegaríamos a contar? Yo perdí la cuenta ya. Ay, pastor, pensé que todo era perfecto en su vida. No. ¿Cuántas veces hemos actuado a través de las heridas? Y mira, lo que te hicieron no fue tu responsabilidad. Hoy no vengo a juzgarte ni a culparte, todo lo contrario. Lo que te hicieron no fue tu responsabilidad. Las heridas que recibiste no fueron algunas necesariamente el resultado de tus decisiones. Hay cosas que te tocaron y que tal vez te la pasaste los últimos años mirando y decir, uy, ¿cómo no me tocó lo de otro? ¿Por qué a mí me tocó esto? Pero llega un momento en que debemos decidir qué haremos con lo que nos hicieron. Te voy a repetir eso. Llega un momento en que debemos decidir qué haremos con aquello que nos hicieron, porque Cristo puede y quiere sanarte y transformarte. Cristo puede, pero no solamente puede, Él quiere sanarte y transformarte. Pero si no permitimos que Cristo sane y transforme nuestras heridas, podemos terminar repitiendo algo aún peor. ¿Qué? Repitiendo el dolor que recibimos sobre otros. ¿Te pasó una vez de darte cuenta y decir, esto que hacen mis papás nunca lo voy a hacer, o esto que hace tal persona nunca lo voy a hacer, y pasó un tiempo y te diste cuenta que vos lo estabas así de ese, uy, Dios. Claro, si no permitimos que Él nos sane, podemos terminar repitiendo esa historia. Y Dios no creó al ser humano para vivir en el caos. Recién cantábamos, desde los inicios tu historia estaba escrita. El creador del universo, el que todo lo sostiene, el creador del universo, Dios, creó al ser humano en un perfecto orden. Génesis dice, en capítulo 1, que la tierra estaba desordenada y vacía. Y la palabra de Dios empezó a traer orden. Su espíritu se movía sobre las aguas y cuando Dios hablaba, el orden llegaba. Entonces, antes de crear al ser humano, cuando lees el relato de la creación, te das cuenta que el ser humano fue creado en un espacio de perfecto orden. Antes aún de Dios darle una responsabilidad al ser humano, le dio un lugar de orden. Antes de pedirle que hiciera algo, ordenó todo lo que lo rodeaba. Porque nuestro propósito, como recién hablábamos en la mañana, nuestro propósito solo puede desarrollarse de forma plena bajo el orden de Dios. Te voy a repetir eso. Nuestro propósito solo puede desarrollarse de forma plena bajo el orden de Dios. Y el orden de Dios es diferente al orden nuestro. No te estoy hablando sobre orden y sobre cómo acomodar tu ropa, como hablaba esa mujer que era de China, creo que hace un par de años. No. Te estoy hablando del orden de Dios que cambia, que transforma todo lo que somos. Nuestro propósito solo puede desarrollarse plenamente bajo el orden de Dios. Pero cuando leemos la historia bíblica, y no solo cuando leemos la historia bíblica, cuando vemos nuestra vida, nos damos cuenta que más allá de la perfecta creación de Dios, hubo algo que trajo caos, el pecado. El pecado introdujo muerte y caos. Un caos que no solamente comenzó a rodearnos, sino que a muchos comenzó a gobernarlos. Pero entonces llegó Jesús. Llegó Jesús. Y Jesús entró en nuestro mundo atravesado por el caos, cargó con nuestro pecado en la cruz y resucitó para darnos una nueva vida.
Por eso te tengo que decir que Jesucristo no vino a enseñarte a ordenar tu vieja vida. Vino a darte una vida nueva. Te voy a repetir eso. Jesucristo no vino a enseñarte a ordenar tu vieja vida, vino a darte una vida nueva. Y el problema está en cuando nosotros llegamos a Jesús y queremos agarrar las cositas que nos gustan de Él, pero no aquellas que realmente necesitamos. Como decía el pastor Lautaro, queremos la comodidad muchas veces. Y eso parte del caos que hemos sufrido. Pero tenemos una buena noticia, Él vino a darnos una vida nueva. Las cosas viejas han pasado, ha llegado lo nuevo en Cristo Jesús. Por eso no debemos estar todo el tiempo buscando ordenar nuestra antigua vida. Nuestra antigua vida de orgullo y pecado debe morir para que nazca el orden de Dios en nosotros. Y por eso entendemos ahora que el caos puede rodearnos. Tal vez el caos te rodea en tu vida. ¿Cómo me rodea el caos? No veo un cartelito que diga caos alrededor. No, ya sé. Ponete poético conmigo esta mañana. El caos nos rodea tal vez con las cosas que vivimos. En la familia, en el trabajo, en la escuela, en la universidad. La gente que falla. El caos puede rodearnos. Pero gracias a Cristo, el caos ya no tiene que gobernarnos. Ya no tiene que gobernarnos. Tal vez hoy no puedas ordenar todo lo que sucede a tu alrededor. Salís de este campo hoy, la prédica, orden, mi propósito en la iglesia. Entonces desarrollo mi propósito en orden, voy y sirvo y tomo y hay cosas que no se ordenan. Y bueno, es verdad, es así. Ay, pastor, qué pesimista. No, tranquilo. Sé dónde estoy. Pero tal vez hoy no puedas ordenar el caos que te rodea. Mira, hace un año estuvimos juntos en inmersión. Fue hermoso el año pasado. Y yo vine con un problema de salud familiar que sigue siendo el mismo hoy. Pero aún así, en medio del caos de la enfermedad que nos rodea, como hemos decidido vivir bajo el orden de Dios, hemos visto destellos de su gracia y su gloria en medio del caos. Aún con el caos que nos rodea, como hemos decidido poner a Dios primero, aún en medio del dolor, Él nos da su plenitud. Él nos da su plenitud. Porque tal vez hoy no puedas ordenar el caos que te rodea, pero sí podés decidir quién ocupa el primer lugar en tu vida. Eso es lo que vos podés decidir. ¿Quién ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Y sabés qué? Cuando Cristo es primero, todo lo demás encuentra su lugar. Cuando Cristo es primero, todo lo demás encuentra su lugar. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero aquellos que se acercan a Dios deben creer que Él existe y que Él recompensa a quienes lo buscan. Cuando Cristo es primero, todo lo demás encuentra su lugar. Todo. Y realmente lo creemos por fe. Pero claro, desde que Cristo es primero hasta que todo en nuestra vida encuentre su lugar, hay algo entre medio que es un proceso. Y ahí a veces donde muchos terminan cayendo. Porque debemos reconocer que hay una tensión que es real. Que podemos haber recibido una vida nueva que está en nuestro interior, pero todavía conservar algunas formas viejas de pensar. ¿Quién reconoce a veces? A mí me pasó un par de veces decir, che, yo como cristiano no puedo estar pensando esto. ¿A alguien más le pasó o no? ¿Sí? Ah, qué bueno, si no le iba a dar el micrófono al pastor Daniel, me iba. Era yo solo, ya está. ¿Viste? Es como... Claro, es una tensión. O la tensión de haber sido libres, pero todavía reaccionar como si fuéramos esclavos. Ya somos libres, pero nos hemos acostumbrado a reaccionar como esclavos. ¿Por qué? Porque hay cosas que ya no tienen autoridad sobre nuestra vida, pero dejaron marcas en nosotros. Hay cosas que ya no tienen autoridad sobre tu vida, pero tal vez dejaron aprendizajes dentro tuyo. Y esos aprendizajes deben salir. Pero hoy tengo una buena noticia, que ya no somos esclavos del caos que aprendimos y sufrimos. Ya no somos esclavos del caos que aprendimos y sufrimos, porque la cruz y la victoria de Cristo al resucitar nos hizo verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Aplaudí al Señor por eso. Juan 8:31.
Juan 8:31 dice que Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. Yo sé que vos lo sabés, y la verdad los hará. Les aseguro, dice Jesús, que todo el que peca es esclavo del pecado. Pero si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Gálatas 5:1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Gálatas 5:1. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Y mira este pasaje, 1 de Pedro 1, 18, 19. Mira esto, porque esto es, wow. Como bien saben, dice, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Tal vez heredaste una vida absurda. Ves atrás y decís, pero esto, ¿qué? Ves tu árbol genealógico y decís, Dios, ni una rama se salvó. Pero ¿qué dice la Biblia? Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Y el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como la plata y el oro, sino que se pagó con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y defecto, que fue al matadero, pero al tercer día resucitó como un león. Compró nuestra libertad y ahora el pasado no nos condena. No nos condena. ¡Ey! Cristo te hizo libre. El caos ya no tiene que gobernarte, porque el orden de Dios te puede dirigir. La vida absurda que heredaste no será tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es nuestra esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza. ¡Ey! Cristo te hizo libre. Pero ahora, ese ahora, hay algo que me toca, ¿no? Ahora necesitas aprender a permanecer. Aprender a permanecer en la libertad que Él conquistó. Porque hay formas de vivir que heredamos. Hay respuestas que aprendimos. Tal vez hay un desorden en tu vida que se transmitió de generación en generación. Pero la sangre de Cristo nos rescató de esa vida heredada. Lo heredaste, pero no estás obligado a repetirlo. Lo heredaste, pero no estás obligado a repetirlo. Lo que viviste explica muchas de tus heridas. Te voy a repetir eso. Lo que viviste explica muchas de tus heridas. Pero ya no tiene autoridad para definir quién serás. Ya no tiene autoridad para definir quién serás. Explica, sí, le da una explicación a lo que has sufrido, pero ya no tiene autoridad para determinar quién vas a ser en el nombre de Jesús. Porque si el Hijo te hizo libre, ¿qué sos? Libre para vivir en el orden de Dios. Para vivir en el orden de Dios. Pero claro, hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo aprende a vivir en libertad alguien que aprendió a vivir en el caos? ¿Cómo aprende a vivir en libertad alguien que aprendió a vivir en el caos? Te voy a dar dos consejos con esto. Dos palabras que creo que te las vas a poder llevar. Número uno es llenando. Sí, pastor, qué ganas de llenar mi panza con la comida. No, no es eso, amigo. Tranquilo. Hay hambre de Dios acá. Vamos, eso. Llenando. Vamos a leer este pasaje, Lucas capítulo 11, 24 al 26. Vamos a leerlo con atención. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, este es Jesús hablando, ¿eh? Jesús dijo esto. Vamos a leerlo otra vez. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero como no lo encuentra, dice: volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra que su antigua casa, ¿cuál es su antigua casa?
La persona, muy bien, claro. Está barrida y en orden. Otras versiones dice vacía y en orden. Entonces el espíritu, ¿qué hace? Busca a otros 7 espíritus más malignos que él y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona, ¿cómo queda? Peor que antes. Jesús nos muestra que una casa puede estar barridita y ordenada, pero permanecer vacía. Y una vida vacía continúa siendo vulnerable. Por eso celebro que hayas apartado estos 2 días para venir a buscar del Señor. Y oramos que estos días sean como un despertar para que esa búsqueda aumente en tu casa día tras día. Para que te llenes de lo que el Señor quiere darte. Porque hemos creído que el Evangelio solo se trata de abandonar ciertas prácticas. Entonces, bueno, yo no insulto más, pastor, ya está, soy buen cristiano. No te estoy diciendo que vuelvas a insultar, por favor, no lo hagas más. Pero no se trata solamente de abandonar ciertas prácticas, no alcanza con sacar lo que nos destruía. Necesitamos llenar nuestra vida con la verdad, la presencia y el gobierno de Cristo. Llenar nuestra vida con su palabra, llenar nuestra vida en oración, realmente que nuestra vida esté entregada por completo a lo que Dios nos quiere dar, porque Dios ya te dio su palabra. Dios ya puso su espíritu dentro tuyo y al tener su espíritu podés caminar en su poder. Ahora te corresponde a vos responder a su gracia. Porque no hay error que te aparte de lo que Él ha hecho por vos. No hay nada que limite lo que Él empezó en tu vida. Pero hay que responder a su gracia con obediencia. Y ahí nunca hay ningún amén. Responder a su gracia con obediencia. Cuando no cultivas tu comunión con Él, como recién nos hablaba el pastor Lautaro también, quedás vulnerable a volver, ¿sabes a qué? Al caos que heredaste, a antiguas formas de esclavitud. Porque el Evangelio no consiste solamente en sacar algo de nuestra vida, consiste en que Cristo ocupe el gobierno de nuestra vida. Que Él nos dirija, que Él nos gobierne. No solo es sacar algo, es permitir que Él dirija mi vida. Por eso 1 de Pedro 5, 8, 9... Mira lo que dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. A ver, hacele cara de alerta al que tenés al lado. Los ojos abiertos así. Por favor, no tengas vergüenza, hacele cara atento como un búho, decía un técnico que me gustaba. Manténganse alerta. ¿Por qué? Porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Que no somos los únicos a lo que nos pasa. Y por eso tenemos respuesta en la palabra. Debemos mantenernos firmes. Hebreos 10:23, mantengamos firme la esperanza porque fiel es el que hizo la promesa. Fiel es el que hizo la promesa. Por eso podemos llenarnos de su palabra y su verdad. Su poder nos puede dirigir. ¿Por qué? Porque fiel es el que hizo la promesa y Él no fallará. Pero debemos llenarnos. ¿Cómo aprende a vivir en libertad? Alguien que aprendió a vivir en el caos. Número 1, llenando. Y número 2, renovando. Y a veces creemos que esto de renovar nuestra mente solo es para aquel inconverso que llega a Cristo. Pero me he dado cuenta con el paso de los años que yo también necesito ir renovando mi mente. Mi mente necesita ser renovada por su verdad de manera constante y seguir creciendo en la gracia que el Señor nos ha dado. Romanos 12, versículo 2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la ¿qué? La renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Una de las batallas más decisivas sucede en nuestra mente. Y si tu mente es renovada por la palabra,
tu vida entera puede ser renovada. Si tu mente es renovada por la palabra de Dios, tu vida completa puede ser renovada. Lo bueno es que Dios ilumina nuestro entendimiento con su palabra y su espíritu. ¿Quién cree eso realmente? Que Dios te ha dado entendimiento, Dios te ha dado capacidad, Dios ha iluminado tu entendimiento. ¿Para qué? Para que puedas recibir todo lo que Él tiene para vos. Dios no nos ha dejado solos, pero ahora nosotros debemos responder. ¿Y cómo respondo a ese entendimiento? Bueno, reconociendo las mentiras que abrazamos. Eso requiere de humildad. Pastor Daniel oró eso antes de la palabra. Señor, danos humildad. Reconocer las mentiras que abrazamos requiere humildad. Aferrarnos a su verdad. Comenzar a practicar lo que la Biblia dice. Es un proceso mucho más intencional del que creemos. Que tengas al lado, predicarle, por favor, ayúdame a decirle, hay una parte que nos toca. Es un proceso mucho más intencional. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque algunos creen que solamente, bueno, llegué a Jesús, ya está, Él va a hacer todo por mí. No, hay algo que yo debo hacer. Él hizo lo más importante por mí. Él me salvó, Él me dio una vida nueva, Él abrió el camino para que yo pueda estar en relación y en comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien me capacita, me ayuda, me enseña, pero hay una decisión que debe ser tomada. Es un proceso intencional, es entender que nuestros pensamientos, nuestra mente, pensamientos generan actitudes. ¿Qué quiere decir pensamientos generan actitudes? Nuestros pensamientos influyen en la manera que actuamos. ¿Hay alguien acá que pertenezca a ese hermoso grupo de los que sobrepensamos un poco las cosas? A ver ahí, ¿sí? Qué insoportable, ¿no? ¿Qué es? Sí. Es verdad. Perdón, no te quise gastar, pero no lo sobrepienses. Seguía. Bueno, pero... Ay, Dios. Bueno, pero bueno, voy a hablar de mí. Lo que pasa a veces es que sobrepienso las cosas y cuando sobrepienso luego actúo en eso que sobrepensé y digo, ¿qué cagos que hice? Al final era una pavada. Pero ese pensamiento generó una actitud, una acción. El tema es que cuando repetimos esas actitudes generan hábitos. Nuestras actitudes repetidas forman hábitos. Y hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Y los hábitos los desarrollamos nosotros, porque a veces le queremos echar la culpa a otro. Mira, ya que hoy no vino, como hizo mi esposa una vez conmigo. El tipo aprovechaba, ¿no? No, tranquilo, está todo charlado. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Porque yo siempre tengo la costumbre de comer algo dulce después de comer. Qué rico, un chocolatito, algo así, ¿no? Qué bien. Y agarra a Gaby un día y me dice, mirá, esto que vos hacías ahora yo también lo hago, es tu culpa. Si estás pronto a casarte o te casaste, tenés que saber que hay una temporada donde todo es tu culpa. Y ser hombre es asumirlo. ¿Cuántos casados dicen amén? Amén, amén. Claro. Hay hábitos malos como ese. Y hay hábitos buenos que podemos formar en nuestra vida. Las actitudes generan hábitos. El tema es que esos hábitos sostenidos a través del tiempo, ¿sabes qué moldean? Moldean nuestro carácter. Forman quienes somos. Y hay muchos cristianos, como ahí dice la pantalla, que quieren cambiar lo del final. Dice, quiero cambiar mi carácter. En la semana tuve una consejería y una persona me dice, pastor, ¿cómo hago para tener el carácter de Cristo? Ajá. Entonces intentamos con todas nuestras fuerzas cambiar nuestro carácter y decimos, no, yo antes respondía mal cuando me decían esto, pero nunca más lo voy a hacer. Pasa una semana, sale todo lo que está adentro, frota. Pero el cambio no inicia. ¿Y dónde inicia el cambio? Arriba de todo, en los pensamientos. Necesitamos permitir que Dios transforme nuestra manera de pensar. ¿Sabe de qué se trata? De reconocer que hay cosas que pensás que están mal, amigo.
No, pastor, yo no, yo soy re inteligente. No estoy diciendo que seas inteligente, no estoy diciendo que hay cosas que pensamos que están mal. Y cuanto más tardemos en reconocerlo, más golpes vamos a generar y darnos. Nuestra mente necesita ser renovada para aprender a vivir en el orden de Dios y no en el caos. Permitir que su palabra nos renueve y nos moldee, porque lo que Dios quiere tratar en tu carácter tiene que ver con tu alma, y tu alma necesita ser limpiada de la basura de este mundo. La basura de este mundo, porque nuestra alma antes de Cristo no quería agradar a Dios. Pero ahora reconocemos que pensamos de forma errónea y eso nos renueva. Nos sometemos a su palabra y su verdad. ¿Y sabes cuál es el resultado de esa renovación? Yo creo que esta es la vida que vamos a vivir, invictos. Creo que este resultado que vamos a leer ahora es lo que vamos a vivir. ¿Sabes cuál es el resultado? Está en el mismo capítulo que el apóstol Pablo habló de renovar nuestra mente. Romanos 12, versículos 9 al 21. ¿Será que puedo leer mucha Biblia? Sí, buenísimo, gracias por los 10 que dijeron que sí, los demás, bueno, gracias igual. Romanos 12, 9, el amor debe ser sincero. Este puede ser el resultado de tu renovación, Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. ¡Wow! Yo quiero esa vida. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan. Ni un amén. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén, dice uno, sí, Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Este va a ser el resultado de la renovación de nuestra mente. Esta es la vida que vamos a vivir. Nuestra mente va a ser renovada por su palabra. Porque la mente renovada no solo piensa distinto, responde distinto. Te voy a repetir eso, la mente renovada no solo piensa diferente, responde diferente. Antes devolvía dolor por dolor. Antes te lastimaban, te sacaban un diente, vos le sacabas dos. Ojo por ojo, diente por diente. Pero ahora vences el mal con el bien. Porque Él ha renovado tu vida. Porque no vivís más en el caos, vivís en el orden de Dios. Y en el orden de Dios sos libre aún para amar a quienes te lastiman. Sos libre para poner la otra mejilla. Y sabés que eso no solo te va a dar una recompensa en la tierra, sino que estás acumulando tesoros en el cielo. Por fe crees que tu recompensa llegará, porque ahora tu mente no percibe como este mundo percibe. Ahora tu mente está dirigida por todo lo que el Señor habla en su palabra. Y su palabra nunca vuelve vacía. Siempre cumple el propósito por el que fue enviada. Esa es la verdad que creemos y abrazamos. Por eso ahora podemos vivir lo que también dice Romanos 8. Vamos a leer un poquito más de Biblia. Romanos 8, versículo 1 dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo nos libró, amigos. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu.
La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. Y ahora podemos decidir dónde fijar nuestra mente. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Si sos de aquellos que dicen, a mí nadie me dice qué hacer. Ay, ya sé quién te gobierna, perdón. Ya sé quién te gobierna. Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu. ¿Por qué? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que los esclavice de nuevo al miedo. Eso dice la palabra. Ustedes no recibieron un espíritu que los esclavice de nuevo al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Ya no vivimos como esclavos, vivimos como hijos amados por Dios. Y por eso nuestra mente puede fijarse, puede renovarse, puede estar llena de los deseos del Espíritu. Y cuando nuestra vida está en los deseos del Espíritu, su poder se manifiesta en nosotros. Su poder se manifiesta en nosotros. ¿Será que el equipo quiere pasar a ayudarme? ¿Puede ser? Necesito decirte algo. Creo que es simple, pero es poderoso. No estás obligado a repetir lo que aprendiste en el dolor. No estás obligado a repetir lo que aprendiste en el dolor. No estás obligado a repetir lo que heredaste o sufriste. Sufriste el caos. Aprendiste las respuestas del caos. Tal vez repetiste su dolor a otros hasta hoy. Porque Cristo te hizo verdaderamente libre. Su palabra renueva nuestra mente y su poder nos enseña una nueva manera de vivir. Su palabra renueva nuestra mente y su poder, el Espíritu de Dios, nos enseña una nueva manera de vivir. No, pero no sabés, todos los que me rodean también repiten el caos. Vos no. Porque su palabra renueva tu mente y su poder te da una nueva manera de vivir. No, pero no sabés las cosas que veo. Aún son chicos cristianos de la iglesia, las cosas que hacen. No, vos no. Porque su palabra ha renovado tu mente y su poder te enseñó una nueva manera de vivir. El caos fue tu escuela, pero ya no tiene que seguir siendo tu maestro. ¿Te puedo repetir eso? El caos fue tu escuela, pero ya no tiene que seguir siendo tu maestro. Porque ahora, ¿sabes qué? Has aceptado a Cristo como tu Salvador. Pero no solo como Salvador, sino como Señor. Y que sea tu Señor significa que Él es tu maestro. Que sea tu Señor significa que ahora el Espíritu de Dios está en vos y Él te guía a toda verdad. Y la verdad de Dios libera. La verdad de Dios ordena. La verdad de Dios transforma. La verdad de Dios renueva. La verdad de Dios nos muestra un nuevo camino. La verdad de Dios nos lleva a su poder, que hace que aún las cosas imposibles sean posibles. El caos fue tu escuela, pero ya no tiene que seguir siendo tu maestro. Cristo te hizo libre del caos que aprendiste. Ahora, el Espíritu Santo te quiere enseñar a vivir en esa libertad. Cristo te hizo libre. El Espíritu Santo te quiere enseñar a vivir en esa libertad. Tengo una sola pregunta para cerrar esto. ¿Se lo vas a permitir? ¿Se lo vas a permitir realmente? ¿Vas a dejar que el Espíritu Santo te gobierne? ¿Vas a dejar que el poder de Dios te dirija? ¿O vas a querer seguir intentando acomodar el caos con tus fuerzas?
Yo entiendo que hay momentos donde todo es tan caótico que parece que no das más. Te voy a decir así bien simple. Cuando no das más, tu descanso no es mandártela. ¿Sabes lo que me refiero a mandártela? Tu descanso es Cristo. Cuando sentís que la vida aprieta, tu descanso no es salir corriendo, sino que tu descanso es arrodillarte delante de su presencia y rendirte delante de Él. Porque el caos fue tu escuela, pero ya no te gobierna más. El caos te rodea, pero ya no te dirige más. Ahora, como sos hijo de Dios, sos guiado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, y aquel que inició la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día en que Cristo regrese. El caos te rodea, por ahí tenés momentos que te equivocás, pero estás siendo perfeccionado. Aquel que inició la obra no va a abandonar la obra. Aquel que inició la obra no va a parar de hacerlo. Porque aquel que inició la obra no es hombre para mentir. Porque aquel que inició la obra no introdujo el caos en nuestra vida. Aquel que inició la obra murió por vos en la cruz y envió a su Espíritu para guiarte a toda verdad. Y esa verdad te hace una nueva persona en el nombre de Jesús.